amigos, ¿cómo están? Aquí con ustedes, su amigo GK. Y bueno, el día de hoy les traigo un video, es más que nada para que conozcan un poquito de lo que es, cómo fue el Yugi, cómo se fue desarrollando. Aquí está mi amigo Tony, Emanuel Iglesias, muchos lo conocen, de aquí de Toluca, y bueno, de varias partes de México también lo conocen. Es un jugador antiguo, él empezó desde que salió el juego. Y bueno, él creo que es mejor que una persona que tiene experiencia y vaya, que lo haya vivido el juego en esos momentos. Pues nos vaya contando sus experiencias y todo lo que, pues sí, cómo fue cambiando el juego, toda la trayectoria, tanto precios como la mecánica de los juegos. Sí, está cabrón. Y pues bueno, vamos a comenzar con el video. ¿Cómo empezaste a jugar Yugi o cómo era Yugi en los inicios? ¿Cómo la gente empezaba a jugar Yugi? Me acuerdo que cuando empezó el Yugi fue por eso del 2000. La gente se acercó primero bueno, yo en lo personal empezó la serie, todavía me acuerdo. Ya llevaba rato en Japón, pero aquí se estaba empezando a transmitir. Entonces yo me acuerdo que me acerqué al Yugi porque en una tienda local empezaban a llegar sobres y como todo niño curioso, güey, pues llama la atención. ¿Qué es eso que se ve en el parador? Y pues ya el muchacho que atendía hasta eso fue como que de mis mentores, por así decirlo, todavía me acuerdo. Ricardo Márquez, donde quiera que estés, güey. Saludos. Y ese güey me acuerdo que nos explicó a jugar. Nos empezó a decir cómo era este juego, que era como una combinación de ajedrez y un juego de cartas. Y no inventes. Ahí empezaron a llegar los primeros boosters ahí. En ese momento yo me acuerdo que eran 5 sobres. Era la leyenda de Blue Eyes, de ojos azules. Eran Metal Raiders, Magic Ruler, Labyrinth of Nightmare y Legacy of Dragons. Fueron los primeros 5 sobres con los que yo empecé a jugar. Bueno, que fueron saliendo diferidos, pero los primeros fueron Legend of Blue Eyes y Metal Raiders. ¿Qué tan accesible era el juego para esas personas o para la gente en esos momentos? Cuando salió el juego sí era algo caro. Debo decirlo que sí, cuando yo todavía me acuerdo en ese entonces, cuando salieron los primeros sobres, cada booster te costaba como 90 pesos. Y era lo básico que conocíamos, nada más traía una rara o una foil nada más en ese entonces. Y era difícil porque no cualquier tienda lo distribuía. Como era un juego que apenas estaba conociendo, de hecho decían que ni siquiera iba a pegar. Decían que era un juego ahora sí que pasajero, como cualquier moda que estaba en ese momento. Pero sí era costoso. Y hacían de igual manera torneos, había torneos donde participaba la gente, porque bueno, tengo entendido que los mundiales fueron tiempo después de que salió el juego, pero en ese transcurso de que comenzó el juego se hacían algunos torneos. Se empezaron a hacer los primeros regionales, pero como siempre tuvo más auge en el DF, porque en el DF siempre ha habido como que más comunidad de jugadores. Porque aquí en Toluca, seamos sinceros, aquí en Toluca la comunidad es muy pequeña, tú lo has visto, la comunidad no está tan grande, no, es muy reducida de hecho, y entre el acceso al juego y la organización, en ese momento no existía así como que una tienda oficial como tal en Toluca que organizar eso. Apenas estábamos como que en los inicios del juego organizado. ¿Tú cómo empezaste? ¿Empezaste comprando sobres? ¿O empezaste igual como todos con deck estructuras? ¿Qué tan buenas eran las estructuras en ese momento? Me acuerdo que en ese momento nada más estaban los decks de los personajes principales, por así decirlo, de la serie. Estaba el de Kaiba, el de Yugi, el de Joy y el de Pegasus. Yo compré el de Joy, pero no. Pues la verdad, honestamente, en ese momento igual se te hacía un buen deck porque pensabas que ya tenías todo, pero como todo juego necesitas expandir más tu mazo para hacerlo más competitivo. Sí, como hoy en día. Exactamente, y a final de cuentas, ni siquiera con el deck terminabas jugando con otra cosa menos el deck estructurado. Ni los magos ni los dragones servían, no había nada como armar un deck honestamente de todos los hombres, eso era lo mejor. Sí. Y por ejemplo, eran caras las cartas que salían en las estructuras. Bueno, porque ahorita estamos viendo que hay algunas cartas caras, como apenas pasó con el Skullcrobat, que bueno, fue una carta un poquito elevada. Y pasaba lo mismo en esos decks, porque supongo que se compraban por algunas cartas. Algo que venía Graciosa Caridad. O sea, algunas cartas por ahí elementales que... Pues ahora sí que prácticamente en ese momento, perdón, tú comprabas tu deck. Ahora sí que lo desarmabas, sacabas nada más lo que necesitabas, como tú dices, las cartas básicas de que ibas a ocupar para un mazo, y adquirías lo demás de tus demás sobres, de los boosters que tenías en general. Eran caras los naipes del deck, sí, porque como tú lo dices, solo comprabas el deck y salía ahí, no había otra forma. Eso ya fue en el momento de las reimpresiones, pero eso fue después. En ese momento yo todavía me acuerdo que lo más fuerte que tenías era un monstruo de 1800 sin sacrificios. Y era muy difícil tenerlos en el campo. Me acuerdo que las rarezas sí, ya en los sobres ya se manejaban las rarezas, pero sí
cartas muy caras que algunas eran inservibles, pero te ibas con la finta de que como salían en la serie, pensabas que era lo mejor y te ibas con la finta como es la fusión de Gaia y la maldición del dragón, que te hacen al dragón campeón. Era secreto, me acuerdo de Legend of Blood y estaba carísimo, pero no servía, bueno, nadie lo ocupaba, nada más era para la colección, por así decirlo. Sí, sí. Pero sí, en general las estructuras, retomando la pregunta, ahora sí que para que cualquier estructura que quisieras hacer, ya sea demonios, guerreros, que era en ese momento para mí, en lo personal lo que más servía, que era el deck de control de mano, con, ya sabes, Yatagaratsu, Drop Off, todo ese tipo de control de mano y campo, era muy caro. Usabas 3 copias de cada carta y se acabó, no había más. Sí, pues ahí no existían todavía los arquetipos, era combinación de Sí, lo que tuvieras a la mano. ahora sí que era combinación de todas las cartas que podías juntar las mejores y ese era tu deck. Eso es lo que es cierta estructura en sí. No había un arquetipo como tal. Todavía recuerdo que el primer arquetipo, bueno, sí, con temor a equivocarme, digo que fueron los Archifiends, que era el tablero de ajedrez. Fueron los primeros que a mí me empezaron a gustar ahí los Fiends para empezar a jugar con ellos, pero sí. Y los guerreros. Los guerreros eran buenos en ese momento. Y bueno, también existía lo que eran las banlists en ese momento, o sea, las listas. La banlist, si no me equivoco, fue después después del primer mundial. No, si fue después, sí, por eso del 2003, porque el primer deck que ganó fue en el 2003. Y no recuerdo bien si fue, bueno, sí fue después de eso porque estaba muy cerdo, fue cuando estábamos jugando con Fiber Yard, con Yatagaratsu, con The Force of Full Sentry, con Confiscation, con todo ese tipo de cartas, el plumero, el Raigeki, entonces era una obscenidad. O sea, imagínate, podías jugar 3 tifones, heavy y plumero. O sea, Sí, pues no había nada. era una exageración. Y ahí es cuando se empezaron a dar cuenta. Ya cuando lo hicieron un juego organizado como tal, de que ya hay regionales, que ya hay mundial, pues tienes que poner orden, porque no puedes dejar ese tipo de cartas tan exageradas o tan obscenas presentes para todos, al alcance de todos, que honestamente no cualquiera las puede pagar. Y fue cuando empezaron las banlists. Según yo, la primera fue después del mundial, después del 2003. Ya después vendremos hablando de las consecuencias de banlist de emergencia y demás, pero sí. Y por ejemplo, el primer campeón mundial tenía algún nombre su deck. Bueno, ves que ahorita ya todos tienen nombres más que nada por arquetipos, pero también en ese tiempo se les denominaba de alguna forma con algún nombre a los decks, o bueno, ya como alguna combinación. Es que en ese momento, como tal, yo que sepa, no tenía un nombre como tal su deck. O sea, ahorita porque ya están los arquetipos. Ajá. Pero en ese momento no tenía ningún nombre. Era nada más, como te comento, pura combinación de cartas agresivas por completo. Y tenías que pensar muy bien para cómo contrarrestar esa agresión en caso de que te tocara jugar contra ese tipo de decks. En ese momento era como en su momento lo iba a hacer con el Ruler, no sé, o con el Iceborne, que el que ganaba el volado ganaba el duelo porque abrían muy agresivo. Te dejaban sin mano y después si ya no tienes cartas en mano ya no podías responder nada de la agresión y te tenían controlado por completo. Sí, sí. Y por ejemplo, bueno, ya has mencionado que había muchas cartas muy OPs, pero para ese tiempo, ¿cuáles eran las cartas que veías más caras en ese momento? O sea, las cartas más buscadas en esos momentos, y más o menos en qué precio recuerdas que andaban. Todavía me acuerdo que en ese momento de los más costosos que había eran el plumero, el Raigeki, Ginzo, no, cierto, Ginzo todavía no estaba. El Raigeki plumero, The Force of Full Sentry, Delinquent Duo, Painful Choice, ¿cómo se llama esta otra? La de Mirage of Nightmare. Y te estoy hablando de cartas de alrededor de 300, 400 pesos, pero sí llegabas a obtener costos hasta de 700 pesos por night. De obvio, como siempre los careros, sí. pero por lo regular eran de 300 a 400 pesos. Ya era un precio estándar, por así decirlo. Pues sí, entonces, en promedio, más o menos, ¿cuánto te salía armar un deck, vaya, digamos, Tier 1? En ese momento, yo creo que con unos 6,000, 7,000 pesos armamos un deck Tier 1. Pero sí, por completo Tier 1, con todo y side deck. Porque en ese momento, fíjate, ni siquiera teníamos la noción de que existía un side deck. Muchos ni siquiera lo ocupaban. Y eso pues, te das cuenta con los campeones mundiales como el griego que ganó con, no me acuerdo que tenía ese pinche cabrón. Y no traía side deck. Ha habido varios que no tenían nociones todas de side deck. Pero sí. Ni extra deck, ¿no? La verdad. No, el extra deck se empezó a usar cuando vieron que había combos muy OPs con las fusiones. Y por eso fue cuando las banlists los mató por completo. Sí. Por ejemplo, después de que terminó lo que fue el mundial, pues obviamente nos comentas que salió lo que
la primera banlist, digamos, más o menos 2003. A los jugadores, ¿cómo les pegó la banlist? O bueno, a los jugadores y a ti como jugador, ¿cómo te pegó la banlist y qué jugabas en ese momento? Fue algo muy curioso y a la vez fue la primera vez que sentí decepción, yo creo, en este aspecto del juego, porque tú como jugador no piensas que va a llegar a ponerte un alto el creador del juego, como tal, bueno, los que administran el juego organizado. Tú pensabas que esto iba, pues es divertido y tengo todas las cartas que tiene el campeón mundial, lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando llega la banlist y te dicen que esa carta ya va a estar prohibida, o sea, que ya no la puedes jugar, que ya sí sientes así como que sentías ver, es un conjunto de emociones porque te ponías a pensar por qué irán a sacar más. O sea, te digo, ahí fue cuando se empezó a esfumar el hecho de que decían que iba a ser un juego pasajero, que solo era una moda. Y entonces pues te da miedo porque, te da coraje porque se devuelvan tus cartas en primera, como todos. Actualmente creo que sentimos eso. Después sientes tristeza porque muchos, en lo personal yo, te esforzabas para conseguir ciertas cartas y de repente con alguien te dicen, no, ya no las puedes ocupar. Es como lo que normalmente pasa ahorita, que te esfuerzas en conseguir tus cartas, pero bueno, vaya, ahorita ya tiene noción de que puede llegar a una banlist y te puede pegar, pero siento que ahí fue mayor el impacto porque fue la primera banlist que salió y... Es que por ser la primera banlist, como dices tú, el impacto es grande porque nadie lo esperaba. O sea, nadie se imaginó honestamente que iba a poner un alto así como tal. Hasta que te lo plasman, así ya te lo ponen como tal y te empiezas a adentrar en las reglas y ya sabes que hay ciertas cartas que no. O sea, yo todavía me acuerdo que había chavitos que empezaban a jugar que llevaban con ese tipo de cartas a los torneos y es como, no, yo no puedes jugar esto porque pues ya les explicas todo y si es así como que traumático, dices, ¿qué está pasando? Pero tienes que adaptarte, como todos nos hemos adaptado a todas las infinidad de listas que han existido por todos estos años. ¿Y tú qué deck jugabas en ese momento? Yo jugaba una combinación muy rara, fíjate, yo jugaba guerreros, que por cierto Maraudin es de mis cartas favoritas por lo mismo. Lo jugaba un candado porque pues jugaba lo mismo, o sea, la agresión en sí, en mi deck nada más se basaba en las cartas que ya te dije, las staples, que era Raigeki y todo eso, para detener ciertas, y la agresión del ataque yo la detenía con el candado de los Maraudin, que no te pueden atacar. Entonces era un guerrero, así que muy random, porque el guerrero nada más traía como 2-3 cartas guerrero, pero lo demás era, ya sabes, Delincuenduo, todo lo que estaba de moda. Y ya cuando pues realmente que ves la banlist, que ya te quitaron que Delincuenduo, de Forceful Sentry, te viene abajo la estructura y tienes que empezar a pensar qué vas a hacer, cómo vas a jugar ahora, cómo vas a responder todo tipo de las nuevas cartas que vienen, los nuevos sobres y todo eso. Pues bueno amigos, esta fue la primera parte, es más que nada como les menciono, un poco de la historia del Yugi, de una persona que pues, ha jugado toda su vida Yugi y hasta la fecha sigue jugando. Sí. Y pues bueno, vamos a estar viéndonos en nuestros próximos videos hasta que logremos sacar toda la historia completa y bueno, espero les haya gustado para que vayan conociendo un poquito más del juego, cómo se fue desarrollando y bueno, conozcan un poquito más de historia, que no he visto mucha historia así en los videos. Nada por eso. Aquí estamos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí se despide con ustedes su amigo GK. Tony. Nos vemos.